yo creo que parte del propósito de la vida es ese proceso de transformación constante que todos atravesamos todo el tiempo si estamos abiertos a ello. Porque la realidad de la vida es el cambio. ¿Qué pasó para que después entiendas que quizá no te iba a llevar a ningún lado como el quedarte en esa posición, ¿no? Sí, la depresión. Bueno, podemos arrancar. Podemos arrancar, amigo. Bueno, bienvenidos a Proyecto Ser. ¿Qué estamos haciendo acá? Esa es una muy buena pregunta y creo que la podés responder vos si querés. Sí. Pero no sé si tiene una respuesta contundente, ¿no? Yo creo que no, o sea, estamos arrancando un proyecto, justamente. Un proyecto. Un proyecto que tiene la cualidad de ser conjunto también. Exactamente, ahí ya viene el nombre, Proyecto Ser. Sí. Un proyecto en conjunto en donde buscamos el ser, por así decirlo. El ser nosotros mismos, el encontrarnos a nosotros mismos, porque ya decir quién sos vos mismo es bastante complicado, ¿no? Pero por ahí vamos a ir, porque este capítulo no se va a tratar de mí, sino que se va a tratar de Valentín. Este va a ser Proyecto Ser, capítulo 1, Valentín. Así Venga. que Me siento importante. te sentís cómodo, te sentís importante. Contanos un poco qué tal, cómo estás hoy. Bien, la verdad. Un poco nervioso con el primer episodio, pero también con la confianza de que es la decisión correcta. O sea, es algo Sí. que vine pateando por bastante tiempo. Sí. Tener algo propio donde puedo realmente hablar de lo que yo quiero, de la manera que yo quiero. Y apuntando al público que yo quiero apuntar, que es la juventud. Excelente. Con el que me siento identificado y que mucho tiempo fue como tratar de yo buscar quién soy y aprender de otras personas en internet. Que eso vamos a poder hablar en esto del mundo del desarrollo personal, ¿no? En estas personas que hablan de la vida, que te dan consejos. Exactamente. De la sí. parte financiera, de la parte amorosa. Claro, de porque la ahora hay parte... muchísimos creadores de contenido que hablan de desarrollo personal y de cómo llegar a tales lugares, ¿no? Como si fueran gurús de la verdad Exacto. o gente que, que logró todo lo que quiere en la vida. Lo cual, eso depende de cada uno, creo yo, ¿no? De qué es lo que vos querés realmente. Hay muchas veces que nosotros queremos cosas que nos las imponen socialmente, esto de querer plata, autos, mujeres, cosas exteriores, ¿no? Buscan la realización en algo exterior. Sí. Pero vamos a arrancar principalmente con vos, antes de irnos un poco por esos caminos. Dale. Y quiero que me respondas quién sos. A matar. Yo creo Una pregunta que... completamente... Una pregunta que me desencaja. Sí. Y que, como veníamos hablando antes de empezar a grabar, es como imposible de responder totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la persona está en constante evolución. Ahora, voy a intentar Bien. responderlo. Y voy a intentar responderlo no desde mi ego, desde mí mismo, sino tratando de verlo desde afuera. Muy bueno. Si yo Me encantó. analizaría de esta persona desde afuera. Yo soy un chico que está encontrando su camino, tiene varios intereses en simultáneo, Bien. tiene varias cosas que lo llevan a distintos lugares. Bien. Por un lado está... bueno, yo creo que una de las grandes disyuntivas en la vida de esta persona últimamente es el... ¿Qué hago yo que soy bueno tanto en o que soy bueno? Sí, que tengo talento e interés tanto en lo artístico Sí. y creativo como lo lógico, matemático. O sea, ¿por qué yo tengo estos dos dones que pareciera que están distribuidos de manera equitativa Sí. en mí? ¿Y qué significa eso? Uno se imagina un artista, un cantante, un músico,
Un pintor. un pintor, un escultor, lo que sea, cualquier tipo de arte, como un perfil de más del lado derecho del cerebro, más abierto, más Exactamente. creativo y con un estilo de vida particular. Y por otro lado te puedes imaginar un matemático, un físico, un ingeniero, un programador, justamente con el lado izquierdo del cerebro, pensando de manera muy racional. Un Exactamente. científico, un biólogo, y más enfocado en eso. La realidad, a medida que voy aprendiendo, es que las personas más exitosas en todos estos campos que mencioné tienen, tienen el lado creativo muy desarrollado. ¿Y en qué zonas vos crees que se te desarrolla mejor? Por ejemplo, dijiste que en el lado derecho del cerebro sentís que tenés cierto talento, ¿no? ¿Desde qué Sí, lugar, ponele? Porque dijimos, puede ser desde la pintura, puede ser desde la música, puede ser desde la escultura, como nombraste, puede ser algo como construir Legos, puede ser un arte también. sí, está bueno. Yo creo que la oratoria es una habilidad que requiere cierta creatividad y cierta espontaneidad. La oratoria es un arte completamente, sí. Sí. El contar historias, siempre me gustó contar historias. Yo me acuerdo porque yo jugaba, por ejemplo, con los muñequitos de 100% lucha Sí, o con los Hot Wheels, los autitos estos chiquitos. Y yo no es que jugaba simplemente a que se destruyan a piñas, si bien también hacía eso, sino que también me gustaba elaborar historias y hasta en un momento jugaba en conjunto con mi hermana. Yo tengo una hermana mayor, sí. un año y medio más que yo, y con ella hicimos una especie de casa de muñecas, en realidad, que era con los de 100% lucha, o sea, era una dinámica distinta, Claro. donde había como ciertas rivalidades entre los personajes que vivían ahí, pero era toda una historia, toda una narración, ¿Había diálogos? había diálogos entre los personajes, Hay un lore ahí. había todo un lore que yo iba inventando en Conjunto conjunto con con tu mi hermana hermana. en este caso. Y también con los autos. Me gustaba crear una historia. No era solamente hacerlos andar, hacerlos Claro, no funcionar. era algo, yéndonos como a la parte exterior, no era algo de que se mueve todo esto y que es un estímulo de por fuera, sino es algo más profundo, una historia, emocionalización, eh, y supongo que tu hermana manejaba ciertos personajes y vos los otros, o era un conjunto entre los dos hacían todo. En el caso de los autos era personal. Vos Era mío. eras los autos y ella, No, ese era otro juego. O sea, en un juego ok, era sobre los autitos y y el otro, se enfocaba en los autitos y las carreras. Em, y yo ahí como que creaba historias. Por ejemplo, había un autito que era bastante viejo, sí, pero era una persona humilde, era una persona experimentada también. Y a pesar de que tenía el menor talento o beneficio externo sí. por tener un coche más tranca, muchas veces ganaba las carreras, porque sabía cómo manejarse. O sea, era como una analogía a la liebre y la tortuga. Mirá qué bueno, eso está buenísimo. Sí. Y eso era creaciones que yo hacía cuando era chico, de la parte artística. ¿Te acordás más o menos cuántos años tenías en ese momento? Todavía no había empezado la primaria, probablemente, así que tenía 5 Entre los años, tal 4 y vez. los 6, sí. 4, claro. 4 o 5 años probablemente. Muy interesante. Y desde la parte lógica, de la parte izquierda del cerebro, de que recién hablamos un poco de la parte derecha, esa parte artística, oratoria, Sí, ¿alguna cosa más, además de oratoria, que sientas que conectás? sí, la poesía. La poesía. La poesía es algo que yo, cuando tenía como 8 años, en realidad cantar siempre me gustó. En casa mi mamá canta mucho. Siempre le gustó cantar y canta. Em, Canciones. ¿Qué canta? Ponerle. Arjona, por ejemplo, Abel Pintos, Romeo Santos por ahí, Romeo Santos, no. ¿no? Algunos otros. Nada que ver. No, no. Algunos otros cantantes que tampoco me los sé todos. Y Luis Miguel, ponele probablemente. Puede ser. Chayanne. Puede ser. Aunque los que más les gustan es estos dos que te puedo recordar. Axel creo que también. Axel, sí. Sí. Esos cantantes. Y entonces vos empezaste a cantar también en esa época. Me ¿O encantaba cantar las canciones. te gustaba cantar Sí. así como escucharla a ella? ¿Te parecía algo muy lindo? Exacto. Y hoy en día te gusta cantar también. Me encanta cantar. Bueno, pongamos la música también entonces. Sí. Va desde ese lugar. Y
Desde el lado izquierdo, ¿qué Y sentís? del lado izquierdo, yo a los 6 años me doy cuenta que tengo un cierto talento natural muy fuerte por la matemática. De que yo, o sea, en el colegio me mandan una tarea y yo como que termino resolviéndola de manera muy particular. Mm. Como una forma diferente a lo que se estaba haciendo normalmente. Claro, o sea, O creo le que era, encontrabas una nueva forma de hacerlo, digamos. Una claro, más cómoda para vos. como que encontré un patrón y como que hackeé algo. Porque creo que el ejercicio era hacer algo así. Y me acuerdo porque está grabado y me cuentan mis viejos. Y después de eso, como que la señorita llamó a mis papás. Che, mira, tu hijo hizo esto, como es muy inteligente o algo así. Nice. Entonces por eso como que es algo que recuerdo. Y que era como, bueno, encontrar una división que el resultado sea 7. Sí. Y da 5 ejemplos. O sea, encontrar 5 maneras, 5 5 maneras de divisiones llegar a 7. donde el resultado es 7, por ejemplo, algo así Sí. era. Y yo empecé a hacer un hack bastante simple, que es agregar un 0 de un lado y otro 0 del otro, y el resultado iba a ser el mismo. Claro. No O sé. sea, encontrabas 1 y le agregabas 0 y le restabas 0. Claro, por ejemplo, algo simple, que el resultado de 10. Sí. Entonces, si a 100 lo divido por 10, son 10. Son 10. Y si a 1000 lo divido por 100, 10. y así. Y 10.000. Cuando y- agrego el de los dos lados, Exactamente. el resultado es siempre el mismo. Identifico ese patrón, hago muchísimos ejemplos con números enormes. Que encima los números enormes llamaban muchísimo la atención para esa época, que estaba usando los miles, ponele, ya era como, ¿por qué estás Era un montón. usando los miles? Es como, claro. Y para vos era más un lugar lógico de saco y pongo ceros. Claro, era una lógica de encontré este patrón y ya está. Claro. Que fue distinto y la señorita esta que era bastante observadora y le gustaba bastante lo que hacía, era excelente, lo notó. O sea que en el desarrollo escolar, digamos, nunca tuviste problemas con las matemáticas. Al contrario, siempre te pareció algo. Igual un año me la llevé, ¿Un año te la llevaste? Sí. ¿Y por qué te la llevaste ese año? porque odiaba el colegio. Ok. O sea que no era algo relacionado con las matemáticas, era algo relacionado con el sistema educativo. Sí, y todo relacionado con el sistema educativo. De hecho, hay una escena muy graciosa que yo voy a las Olimpiadas de Lanús. Las Olimpiadas de Matemática en Argentina y en el mundo donde se hagan, Sí. tienen la particularidad que es mucho la parte, para mí tiene mucha de creatividad. Sí. Es bastante distinto a las matemáticas de colegio, donde es aprendete esta fórmula, aprendete este procedimiento y replicalo. Sí. O incluso la física, como se enseña en el colegio. Es igual, o sea, aprendete esta fórmula y hacelo. Y esa es la Es manera. muy robótico. Exactamente. Es una sí. fórmula de Excel. Claro. Las matemáticas de las Olimpiadas tienen un nivel de acertijo que vos tenés que resolver. Y encontrar qué fórmula va para este caso y tiene mucho ingenio. Yo voy a las Olimpiadas que se hacen en Lanús y obtengo una mención de honor. Y yo seguía en rebeldía con el colegio, con la secundaria, que era el primer año, y yo me puse ahí el diploma y me puse a dormir en la clase de matemática. Me puse el diploma ahí tipo diciendo, yo la tengo re clara y Y no me importa nada, no voy a hacer la tarea. claro, y no voy a hacer nada. Y no hiciste nada. Y no hice nada. ¿Qué dijo la Y profesora en ese momento? ¿No te dijo como, bueno, vale, pero necesitamos hacer algo? Me felicitó, o sea, ella quería que yo, como que no sé si me trataba de despertar o algo, pero me felicitó también porque me haya ido bien ahí. Claro. Pero nada, yo estaba en esa rebeldía. Claro, era como, o sea, estoy al pedo acá, en esta clase. Sí. Estoy perdiendo el tiempo. Sí, Ya, sí. el sistema educativo no es lo que tendría que ser y yo no quiero estar acá. Yo quería dejar el colegio. ¿En ese momento querías dejar el colegio? Sí, y le pedí a mis viejos que me dejen. ¿Y qué querías hacer fuera del colegio? Bueno, Yo quería, por ejemplo, quedarme filosofando en mi patio. Esto, leyendo primer filosofía. año dijimos de De la secundaria. la secundaria. O sea, tenías unos 14 años, ponele. No, 12 o 13. 12 o 13. Claro, me fui un poco. 12 o 13 años y vos preferías quedarte filosofando en el patio de tu casa que estar en la clase de matemáticas, que encima iban a dar un tema que lo ibas a poder responder oralmente, no ibas a necesitar más que eso. ¿Y qué pasó para que después entiendas que quizá no te iba a llevar a ningún lado como el quedarte en esa posición, ¿no? Sí, la depresión. ¿Caíste en una depresión en ese momento?
¿Como que te pusiste a todo el mundo en contra o cómo fue? Lo que pasó ¿O le perdiste sentido a las cosas? en un punto era estar en contra del sistema y hay una creencia que cala bastante. A ver, en el colegio a uno le dicen muchas cosas y las personas a tu alrededor te dicen muchas cosas. Mm, Te puede interesar mucho o no. Yo que era una persona que le gustaba pensar mucho sí, em, y pensar sobre las cosas y sobre, bueno, la educación, el sistema educativo, reflexionar. sí. Lo que a mí me decían sobre el capitalismo, que el mundo se está destruyendo por la contaminación, que está lleno de pobreza, que hay unos pocos ricos y todos los demás como que están en la miseria. Em, Todo ese tipo de cosas me calaron profundo a mí. Como que yo las aprendí, yo las internalicé. Y empecé a tener cierta creencia que vos podrías decir así como comunista. Empezaste a tener creencias comunistas. Claro. ¿Por qué? Porque si el mundo era una mierda como era y había todos estos problemas, entonces había que hacer algo Era culpa del sistema. distinto. El sistema estaba muy mal. Y sentías que el Tenía que cambiar. sistema comunista, marxista, era como un poco más, ¿cómo Mm, se dice? Equilibrado, como más justo para todos. claro. O sea, yo nunca llego a leer a Marx, o sea, pero sí que había, capaz, leía Claro, un más, poco de más que nada habías visto... Wikipedia, capaz veía un poco de Wikipedia, unas marxismo utópico, que me llamaban la atención. ¿Llegaste a entender esto del comunismo? ¿Se lo comentaste a tus padres en el colegio? Mm, Hablaba con mi viejo en esa época y él como que le parecía razonable las críticas que yo tenía Al sistema. al sistema y... qué gracioso esto. Y el niño ahí revolucionado. Es que banco. Y yo escribo un documento donde analizo problemáticas, en un documento Word donde analizo las principales problemáticas del sistema educativo y propongo soluciones. ¿Y te acordás de alguna problemática, de alguna solución? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? A Por ver. ejemplo, una era que los exámenes escritos no me parecían una buena manera de evaluar a los alumnos y que para mí, por ejemplo, era muy importante y mucho más importante la participación en la clase. Y esa sería una mejor manera de evaluar. ¿Te parece mucho mejor manera de evaluar la participación en clase que el resultado de un examen? De un examen. Porque en un examen, porque yo veía y era consciente de que yo tenía compañeras que eran muy inteligentes. Me acuerdo de una compañera en particular, era inteligente, era estudiosa, era dedicada. Mm. Y se ponía súper nerviosa en los exámenes y leía mal y a veces desaprobaba. Y yo realmente sabía que ella se había esforzado y que si la sacás del examen en su casa estaba practicando así para el examen sin leer, digamos, Mm. y se lo iba a acordar. Y si se lo preguntabas en la clase, se lo iba a acordar. Pero en el examen iba muy mal. Entonces, aparte que lo que importa es ese proceso de diálogo, de entender, de involucrarse. De hecho, si no estoy mal, es en Harvard donde se evalúa mucho de esa manera. Donde el profesor te puede decir, sí, tal persona, hoy vamos a hacer... em, o, ¿qué opinas de esto? Te hace una pregunta que Mm. podría ser de examen. Y está tomando nota, ¿entendés? Claro, si vos respondés Bien. bien, ya capaz, o sea, no, hay igual exámenes así, Sí, sí, también. pero por el que vos respondes muy bien a esa pregunta, después te va mal en el examen. Entonces yo te evalúo también desde este lugar de que, ok, pero en clase él me respondió bien, yo sé que él tiene los conocimientos. Claro, eso suma. Pudo haber Será un acá. porcentaje de la nota. Exactamente. Me parece muy bueno esa idea. Sí. ¿Y lo comunicaste al colegio? Y yo lo hablo con la directora. Mm. ¿Y cuánto para qué edad tenías todavía 13 ahí? Claro, 13, poner que Tenías 13 y vas a hablar con la directora y le decís esto, ¿cómo le decís? Tipo, che, me parece que le el imprimo. sistema está mal, ¿cómo, Sí. cómo caíste? ¿Cómo fue esta? Ponele, yo soy la directora, ¿no? Es que yo estaba muy mal en esa época y tipo lloraba bastante en el colegio, como no quería estar ahí. Mm. Sufría, bueno, en mi casa me peleaba con mis papás, como no le encontraba el significado A ir al colegio, como ya tipo, no quiero claro, estar a ahí. esta vida o a este sistema, por qué la vida tiene tanto sufrimiento. Y,
¿Y por qué es todo esto? Es así, está mal. No quiero estar acá en el colegio. Tipo, veías mucho sufrimiento en el colegio. O vos sentías. Yo sufría. Vos sufrías Yo mucho sé en que el yo colegio. sufría. Después veía cosas que, bueno, no me parecían que esa era la manera de educar. Bueno, volvamos ahí cuando estás Sí, yendo, ¿no? claro, entonces, como yo estaba tan mal, varias veces yo iba a hablar con la directora. Claro. Que fue como mi terapeuta en esa época. Excelente. Que yo habré charlado un par de veces con ella. ¿Cómo te llevabas con ella en sí? Muy bien. Muy bien. Sí. Empatizaba con vos. Ella empatizaba conmigo. Yo podía empatizar un poco con ella, no tanto, porque era bastante maduro. Claro, eras muy chico todavía. Sí. Pero sí, podía entablar una buena conversación y me sentía escuchado. Que eso creo que fue importante en esa época. ¿Y cómo se tomó esto de cambiar el sistema educativo? Le gustaron, ella me dijo, me gustan las ideas. Obviamente, como que la parte práctica de aplicar eso es muy complicado. Claro. Más porque nadie lo aplica encima y... Claro, porque es algo que depende del Ministerio de Educación, por empezar. ¿Cómo es eso? Claro, si vos querés evaluar de otra manera a tus alumnos que no incluya exámenes escritos, tiene que haber, el Ministerio de Educación te tiene que habilitar a eso. Claro. Tenés que entrenar a los profesores en eso, que también es difícil. Claro, es algo nuevo. Es algo nuevo, implica un montón de cosas. Excelente. Bueno, volvamos un poquito atrás, de cuando estábamos hablando de esto de la parte izquierda y derecha, ¿no? Me dijiste de las matemáticas, que era una de estas partes. Sí. ¿Sentís que hay otra cosa de parte de las matemáticas en La las que... programación, por ejemplo. La programación. De chico me gustaba programar. ¿A qué edad iniciaste a programar? Capaz a los 14. ¿A los 14 ya estabas programando? Capaz a los 14 o 15. Un toque. Un toquecín, en realidad. Yo medio seguía un tutorial. No llegué a aprender. O sea, empecé a aprender un poco, pero muy tranqui. Sí, ya igual ver un tutorial y realizar algo es bastante. Tipo, a los 14 años sobre programación, ¿utilizabas algún tipo de código y eso? Claro, estaba haciendo un curso de C++, creo que era. Y algunos que no es programación, que era C#, o sea, que era Unity para hacer juegos. No me interesaba esa parte. ¿Y te acordás lo primero que hiciste en programación? Me acuerdo que hice un curso donde hacías un shooter. Sí. Pero un juego, yo, básicamente. claro, un juego shooter. Pero yo seguía el tutorial. O sea, no hice nada particular. Solo iba haciendo. Era un muy mal curso ese. Porque no te enseñaba a pensar, a resolver cosas. Claro, era bueno. pon esto acá, esto acá, esto acá y te sale esto. Claro. Sí, excelente. Sí te mostraba un poco la interfaz y eso, pero bueno, yo creo que no es manera de enseñar. Totalmente. Pero nada, estaba bueno, o sea, capaz para la edad que tenía estaba interesante. Totalmente. ¿Sentís que hay alguna otra más? Igual parece que estas dos ya estamos bastante bien. Desde la parte racional, la parte lógica. Y bueno, ahora la parte científica que estoy desarrollando en psicología, Bien, la que psicología. es otro tema Y esto vendría a ser ya, lo empezaste a desarrollar, ¿a qué edad? este año. Este año. ¿Cuántos años tenés? 20. 20. Excelente. Sí, pero empecé a los 19, que fue al principio de este año que tenía 19. ¿Y arrancaste libros, la facultad? La facultad fue. Directamente a la facultad. Fue la facultad lo que me empezó a desarrollar esa mentalidad. Yo creo que lo más clave de la ciencia es ser muy bien específica en lo que estás hablando. O sea, vos hablás por ejemplo, de la autoestima. Y la autoestima es algo específico. El autoconcepto es otra cosa. La identidad es otra cosa. La identidad está compuesta por varias cosas. ¿Entendés? Por ejemplo, encima es complicado porque encima hay conceptos en inglés y en español. El sí mismo es como el self. Sí. Y dentro de eso hay divisiones. Hay un autor que se llama Owens, Sí. que nos hacen leer en psicología social, que están los distintos componentes del self, del sí mismo. Y está, la autoestima es uno de ellos, el autoconcepto es otro. Cómo me perciben los demás es algo que me impacta en cómo yo me percibo a mí. Bueno, un montón de partes
de quién soy, los roles que yo hago. Soy profesor, ok, eso es parte de quién soy, pero no es todo lo que soy. Los roles sociales. Soy profesor, soy podcaster, soy estudiante. Son roles que son parte de mi De esa identidad. identidad. No son todas. Y bueno, y así hay muchas características con nombres bien específicos de cada parte de lo que compone la identidad de las personas. Y dentro de esos conceptos, teorías, distintas teorías que lo explican. O sea, es un nivel de especificidad mucho más amplio que nuestro lenguaje del día a día. Totalmente. Y por eso los científicos también son tan meticulosos. Y por eso yo, por ejemplo, sigo a un psiquiatra graduado de Harvard y además que estudió en la India, en los Himalayas, meditación. Tiene como también esos dos lados, el lógico y el más creativo, más libre. Y él dice, bueno, sí, podría ser que esto sea así. Como vamos a decir, es algo así. Como que otra gente que habla de oralidad dice, no, vos tenés que tener confianza. No, esto te va a servir. Esto es así. Y el chabón nunca, o muy rara vez, hace ese tipo de afirmaciones. Es completamente claro. Nunca es nada 100% de esta manera. Porque él es científico. Claro. Entonces te dice, sí, es algo así. Si te lo tengo que explicar. Tampoco te dice eso, pero como lo implícito, si te lo tengo que explicar, es algo mucho más detallado. Y la realidad es que no tenemos un 100% de certeza de que esto es así en todos los casos. Claro, totalmente. Sí. Pero habla con una propiedad científica que yo no la entendía. Yo cuando lo escuchaba hablar así, la verdad que no lo entendía. Como, hermano, tenete más confianza. Claro, pero al contrario, en realidad tenía tanta confianza en eso que para no llevarlo hasta ese punto, terminaba diciendo, bueno, sí, es algo por ahí, tipo, estás yendo por buen camino. Exacto. Y eso no lo entendía hasta que empecé a estudiar psicología en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, tenés 20 años, estudias psicología en este momento, estás trabajando. Estoy trabajando. ¿De qué trabajas? Por una parte soy profesor de ciencia de datos. Sí. La parte más racional. Estuviste lógica. Desarrollando ahí la parte de programación, ¿no? Del lado de la programación, exacto. Acá. ¿Y cuándo empezaste a estudiar ciencia de datos? En un curso que hago yo en 2022. 2022. Sí. Tenías 18. Claro, a ver, no, pará. No, 2023. 2022 hago el CBC de psicología. 18 hiciste el CBC. Claro. Curioso porque arranco haciendo de ciencia de datos. A mi hijo habla conmigo y como que le llamó la atención. Algo que me gustó de mi viejo es que él estaba muy abierto a escucharme. Sí. Y no es como te quiero convencer. Pero le llamó la atención y fue como una genuina curiosidad de por qué me había notado en ciencia de datos. Porque él veía que yo leía ya libros de psicología, veía mucho de desarrollo personal y seguía psicólogos dentro de ese ámbito. Meditaba, como que leía muchos libros en relación a la psicología, que era más mi interés. Y de lo de ciencia de datos iba más por un lado, bueno, voy a poder independizarme más rápido, voy a poder conseguir un trabajo. Si me quiero ir a otro país, lo voy a poder hacer. Y voy a poder vivir solo, ganando muy bien. Y es algo que me interesa, que disfruto, que es el futuro también, con la ciencia de datos. Y con la inteligencia artificial, que forma parte de la ciencia de datos. Y me va a ir bien. Sé que me va a ir bien porque soy bueno programando y con las matemáticas y todo eso. O sea que hiciste el CBC, pero estabas pensando en ciencia de datos también. Yo me anoto en ciencia de datos el primer cuatri Sí. y después me cambio de vuelta a psicología después de esta charla con mi viejo, porque mi viejo le llama la atención y me dice, ¿por qué? ¿Por qué ciencia de datos? Claro, ¿por qué en ciencia de datos? Él sabiendo como que te interesaba bastante la psicología, te pregunta esto. Porque yo te veo tanto en esto y yo lo hablo con él y la verdad va más por eso, por poder independizarme, más por la plata. Ahí va. Como que una manera de simplificar es por la plata. Claro, sí, todo Me lo, va a dar más todo plata lo esto. demás viene por el tema del dinero. Claro. Independizarte, poder viajar, todo. Entonces la respuesta era por la plata. Claro. Y mi viejo, que siempre me crió con la cultura de vos tenés que hacer lo que te gusta, y siempre me lo dejó eso muy en claro, le llamó la atención. Y repito, me sorprendió ese no juicio de que él tuvo. No es como, me llama la atención, qué raro, tipo, ¿por qué? Sino, ¿por qué? ¿Entendés? Sí. Yo no sé. Yo creo que fue algo muy genuino. Y que además es de las mejores maneras de conversar con alguien. Tener esa apertura. Totalmente. Que a mí me cuesta muchas veces tenerla.
Y ahí él la tuvo y me hizo reflexionar en ese momento. Porque si vos vas tratando de convencer con una idea muy cerrada de lo que la otra persona tiene que hacer, lo que pasa muchas veces es... Que se aleja esa persona. Se aleja. Mientras, sí, Yo sí. te quiero llevar acá y vos te alejas más todavía. Vos capaz antes estabas acá, pero como yo te dije, no, vení acá y te quise traer, vos dijiste, no. Como que no. Fuiste más todavía. No, estoy re de desacuerdo con eso. Más, sí, sí. Cuando yo vengo de la curiosidad, le puedo dar un espacio a la persona para que genuinamente reflexione. Y eso es lo que me dio mi viejo. Y me llevó en esa conversación que yo tengo en su casa a la psicología, que era lo que realmente más me interesaba. Entonces yo me cambio de carrera a mitad de ese cuatrimestre. No compartía ninguna otra materia más que las dos básicas del CBC, de ese año de ingreso que tiene la Universidad de Buenos Aires. Entonces tengo que hacer 4 materias en un cuatrimestre en el segundo para poder terminarlo en un año. ¿Y las hiciste? Y las hice, presencial, ahí sí. Encima no me había podido anotar bien y quedé en 1.21, cosa que no quería, porque yo quería ir a presencial. Pero bueno. Y en ese momento arranco un canal de YouTube hablando de desarrollo personal. Es un momento interesante también. En cuando a los 18, cuando estabas... A los 18, cuando, claro, yo estaba haciendo solo 2 materias, que para mí era muy poco. Encima por 2.21, que la carga encima es menor, no tenés ni siquiera que viajar. En vez de teóricos tenés un video ya grabado que encima ya lo está resumiendo el contenido, entonces termina siendo todo mucho más con menos carga horaria. Para mí los estudios en general me resultaban fáciles y tenía el tiempo libre para leer un montón de libros de desarrollo personal y de grabar YouTube. ¿Y para vos qué es el desarrollo personal? Qué pregunta. Sí, yo creo que es algo que la manera en que yo lo veía cambió mucho. O sea, una cosa es lo que es, y lo que es hoy en día en el ámbito en internet, por ejemplo, o en los libros en general. La categoría de desarrollo personal o autoayuda, van muy de la mano. Si lo quiero definir de manera más objetiva, es como, bueno, ese tipo de contenido, sea un libro, sea un curso, sea un video de YouTube, sea un blog, sea un tweet, una cuenta motivacional, sea una canción. Hay ciertas canciones motivacionales, digamos. Pero más que nada este tipo más de no ficción, me parece que va muy por ese lado. O sea, medio que te dicen un poco qué hacer, que te tratan de guiar un poco, que te tratan de hacer reflexionar un poco. De desarrollarte personalmente. Claro, y llevarte a otro lugar. Justamente, viajar, desarrollarse, cambiar, transformarse. Que yo creo que parte del propósito de la vida es ese proceso de transformación constante que todos atravesamos todo el tiempo si estamos abiertos a ello. Porque la realidad de la vida es el cambio. Y lo que hace el desarrollo personal es tratar de orientarte en cierta manera ese desarrollo. Lo que yo vi en el desarrollo personal y como a mí me afectó es que peca un poco lo mismo que peca el sistema educativo. Sí. De que es para todos lo mismo. O sea, vos ves un youtuber de desarrollo personal. Sí, entiendo lo que va. Sí. Y te da como una receta, ¿no? Claro, esto es lo que hay que hacer. Vos tenés que meditar. Vos tenés que levantarte a las 5 de la mañana. Vos tenés que arrancar a las 5 de la mañana. Sí. Vos tenés que ir al gimnasio. Vos tenés que leer. Y leer estos libros. Vos tenés que no ir a la facultad, tenés que ser emprendedor. Hay mucho de eso. Sí. Y se pega mucho de eso. Y yo creo que eso es un error. Un error que a mí me afectó, personalmente. Claro, porque vos empezaste a hacer como estas... Igual, antes de ir ahí te quería preguntar, ¿cómo llegaste al desarrollo personal? Claro. ¿Cómo fue ese proceso de interiorizarte, agarrar y meterte ahí? Porque es algo relativamente moderno, que se habla mucho ahora y que hay gente haciendo contenido, pero... Y ahora está explotando mucho más. Ahora está explotando mucho más, pero ¿cómo llegaste ahí? Sí, bueno, yo tenía 12 o 13 años
Bien, volvemos a los 13. Sí, viajamos a esa época que es la pubertad, ¿no? La pubertad al inicio de la adolescencia o preadolescencia, adolescencia que viene después a los 13 años tal vez. Exactamente, sí. Y que yo tuve una adolescencia un poco más temprana, o una preadolescencia un poco más temprana. Sí. Con este nivel de depresión, de sufrimiento. Sí, porque ya te estabas cuestionando todo desde una edad bastante temprana, ya el desarrollo había iniciado. Claro, eso me lo dijo una profesora de literatura que era muy buena profesora. Y ella me dijo, este tipo de actitudes suelen pasar un año después. Y le llama la atención a ella. Y bueno, ahí me enamoro. ¿Te enamoraste? Me enamoré. Te enamoraste a los 13 años. ¿De una compañerita? De una compañerita de curso. Del mismo curso mío. ¿Te enamoraste de una... ¿Qué te gustaba de esa compañera? Es bueno. A mí me gustaba la inteligencia que ella tenía. Ella era una chica muy inteligente. Y teníamos similitudes en ese sentido. O sea, por la parte intelectual y del colegio. Sí. La parte física también. Yo era bajito, ella también era bajita. Yo soy flaquito, ella también. Claro, sí, coincidían en eso. Entonces... Sí. Ella también era tímida y yo también. Claro. Teníamos una bastante coincidencia. ¿Y cómo relacionás esto de que te guste una chica, el enamoramiento, con el desarrollo personal, no? Claro. Bueno, pregúntate vos, y cualquiera en su casa puede preguntar, si vos tenés 12, 13 años, sos súper tímido y te gusta una chica, ¿cómo llegás a que sucede algo? Claro, ¿no? ¿Qué hago, no? Si yo hablaba principalmente con mi grupo de amigos, que éramos 6, 7, y con el resto de chicos y chicas del curso prácticamente no interactuamos. Claro, entonces ahí dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Claro. Solo me junto con mis amigos. ¿Cómo llego? ¿Y cómo desbloqueaste? Bueno, entonces yo, como hacía siempre cuando en lo digital yo quería buscar algo. Claro. Che, quiero instalar un modo de Minecraft. Lo googleo. ¿Cómo instalar? YouTube. ¿Cómo descargarme Minecraft gratis? Claro. ¿Cómo descargar el GTA San Andreas multiplayer? El SAMP creo que era. Bueno, siempre googleaba. Claro, un tutorial de YouTube. Entonces yo googleé. Lo primero que yo quería saber era cómo sabía si ella también estaba interesada en mí. Claro. Esa era la primera pregunta que yo tenía. Porque si ella no estaba interesada, bueno, ya está. O sea, no, iba a ser al pedo todo lo otro porque ya no estaba. ¿Para qué voy a interactuar si no le interesa? Al pedo. Entonces busqué. ¿Cómo hacer para saber si una chica está interesada en mí? Sí, busqué eso. Y ahí tenías el WikiHow con las fotitos que te decían. El WikiHow. Bueno, lenguaje corporal, fíjate si el cuerpo de ella, apunta hacia vos. Si las rodillas están... Las rodillas, las piernas apuntan hacia esa persona, o sea, hacia vos en este caso. Si te mira a los ojos, si busca estar cerca tuyo, capaz no se sienta con vos, ¿no? Pero capaz se sienta justo adelante, se sienta justo atrás, se sienta justo al costado, se sienta justo está cerca tuyo de todos los lugares que hay. O busca estar cerca tuyo. Bueno, capaz no se sienta ahí, pero capaz vos estás cerca de la profesora y va como 3 veces. En esa aula justo va 3 veces a preguntarle al profesor, casualmente. Claro, sí. Claro, ¿entendés? Son los pins, las señales. Claro, pequeñas señales. Que te pueden dar una indicación. Un indicio de algo. Claro, ahora WikiHow y otras páginas te aclaraban, bueno, en realidad esto no es certero. No es 100% claro. Que la persona siente lo mismo que está enamorada de vos, o que le gustas. O capaz tiene un interés, pero bueno, hay que ver si quiere proceder con ese interés. Muchas personas tenemos interés por un montón de cosas, pero no seguimos esos intereses. Claro, exactamente. Y al final, claro. ¿qué pasó con la chica? Al final... ¿Estaba interesada? Yo con ella había varios markers de interés. Sí. Pero yo no tenía la confianza total, obviamente. Claro.
Y también este contenido no me da la confianza total porque era riguroso, era científico, entre comillas. O sea, te decía, bueno, en realidad no sabes, tendrías que interactuar con esa persona un poco directamente a ver si quiere lo mismo que vos querés. Claro, como una pregunta certera, algo así, como preguntarle... Claro, ¿qué querés vos? Bueno, ¿querés salir con ella? ¿Vamos al Claro. cine? Bueno, preguntale eso a ver si ella quiere o no, ¿entendés? Claro. O en este caso éramos unos nenes, bueno, me gustaba Sai. Bueno, y ahí la persona dirá, bueno, sí, vos también, me gustás. Claro. No, ¿entendés? Que nunca pudiste llegar ahí como a ir y decirle qué sentías. Claro, hasta ahí no llegué a ese punto. No llegaste a tener la confianza como para ir y decirle. Claro. Pero sí seguiste en el desarrollo personal, me imagino. Claro, porque yo lo segundo que hago es buscar, ok, ya sé que puede ser que ella esté interesada, pero no me puedo estar seguro. Ahora, si yo consigo que ella guste de mí, o que guste más de mí, entonces tal vez ella tome cierta iniciativa. O capaz, no sé, se lo cuenta a una amiga y una amiga me dice a mí. Y bueno, claro, sí, sí. Y por una vía más indirecta consigo ese mismo objetivo. Entonces empiezo a buscar, bueno, ¿cómo hago para gustarle a una chica? Esa fue la clave. ¿Cómo hago para gustarle a una chica? Claro. Y dentro de ese contenido, que una parte era como de seducción, había muchas partes y que es la que más me interesó también, como que la que más vibré. Sí. Que me decía, bueno, en realidad vos tenés que buscar vos tener la vida que vos querés tener y disfrutar tu vida. O sea, las personas tienen que ser completas. Entonces vos desarrollá tu vida, andás saliendo de tu zona de confort. Eso es como el mensaje que yo termino recibiendo. Andás saliendo de tu zona de confort, a partir de la cual vas creciendo. Claro. ¿No? Andá interactuando con más personas, sacándote esa timidez, digamos. Mientras vos encontrás tu propósito, encontrás para qué estás acá y andás hacia esos lugares. Andás, seguí tus metas, seguí tus intereses. Cuídate, ¿entendés? Ejercitate, por ejemplo, yo empecé a ejercitar. Cuidarte un poco más la imagen corporal. Claro. Me encanta sobre esto, es muy gracioso porque había un chico en nuestro curso que era como parte del grupo de los cool, digamos, populares, y como las chicas estaban interesadas en él y qué sé yo. Y el chico tenía en Instagram una foto con abdominales. Tenía un toque de abdominales, claro. Tenía un toque y tenía, no sé, 13 años. Ay, Dios mío. Y yo era como, uy, ahí tengo que apuntar. Digo que sube la foto en cuero. Claro, ¿no? Yo no iba a subir foto en cuero, pero digo, ok, yo también tengo que tener abdominales. Es por ahí. Ahí va, ¿Entendés? excelente. Sí, Entonces empiezo a entrenar en mi casa a hacer abdominales solamente. Increíble, excelente. Y a escondidas de mis viejos, porque a la vez me da vergüenza. Claro, no querías que se enteren que estabas... Que estoy haciendo abdominales, claro, ¿y por qué estás haciendo abdominales? Entonces nada, empiezo a entrenar, empiezo a hacer esas rutinas, me descargo una aplicación, la plancha, los abdominales así crunch, hago una rutina de YouTube, qué sé yo. Esa era como una primera actividad de desarrollo personal en el sentido de ejercicio. Sí. Después yo seguía un chabón que hacía videos así medio filosóficos, reflexivos, y tenía un video que decía cómo ser más inteligente. Y hablaba de la meditación, que te aumenta la materia gris en ciertas partes claves, como la corteza prefrontal, que es la que nos hace humanos, de hecho. Sí, sí. Y la lectura. El tema de la lectura. Muy bueno. Y todo esto seguimos en los 13 años. 13, 14. Sí. Claro, ahí ya ponele que fuiste a los 14 un claro. poquito, cuando estabas llegando como el tema de la programación y ahí. Claro, porque aparte hay algo clave que pasa ahí. Sí. Que yo, después de toda esta depresión, sí. Esto capaz, bueno, después de esa depresión yo vi un video de un economista en un momento que planteaba, era una charla TED de un economista, que planteaba que en realidad el comunismo no era la solución, al contrario, que el comunismo había hecho mucho daño y que el capitalismo había realmente hecho un montón de avances. Y lo llevaba del lado de los datos, que a mí me convenció, porque yo era una persona muy analítica, ¿entendés? Entonces me dijo, mira, hay un punto de quiebre en la humanidad. El chabón utilizaba la estadística del porcentaje de pobreza extrema a nivel mundial. Sí. Y él decía, bueno, en el no sé, era como 1800 algo. O 1700, la verdad no me acuerdo puntualmente, pero antes de la revolución industrial y antes de
las primeras democracias, bueno, la revolución creo que era en Francia, la revolución francesa, ahí está. Antes de todo eso, donde empieza a haber más libertades en términos de propiedad privada. Sí. Porque antes como que todo era de los dueños de las tierras, ¿no? Sí. Y el feudalismo, ahí está. De los señores feudales. Ok, yo tengo estas tierras que las heredé y son todas mías. Y así está distribuido todo. Y los feudales eran los mismos que gobernaban prácticamente. Exactamente. Entonces había como una clase elitista, una élite, una nobleza súper favorecida y todo el resto, nada. Había cierta clase comerciante que pensó parecer comerciante, que capaz se podía posicionar un poco más arriba, pero tampoco tenía mucho acceso a muchas cosas. O sea, capaz tenías... Los primeros burgueses. Claro, aparecían los primeros burgueses que ya hacían su propio camino, eran emprendedores, claro, con sus propias cosas, pero todavía la propiedad privada era algo medio limitado y qué sé yo. Como que... Y era muy común... Bueno, la esclavitud también estaba... Bueno, sí. había un montón de elementos donde ni siquiera eras dueño de tu propia vida. Exactamente. Porque eras esclavo, eras dueño de alguien más. Sí. Entonces el capitalismo lo que termina siendo, uno de los fundamentos es la propiedad privada. Bueno, esto es tuyo, esto es mío. Y mi vida es mi propiedad, por ejemplo. Es una manera de extrapolarlo. Y estas tierras son feudales. Pero eso... ¿Qué onda? Como que también eso se ponía en duda, que nadie más puede tener tierras. ¿Entendés? ¿Por qué eso? No puede ir alguien y comprarlo. No sé bien cómo era el detalle ese. Pero bueno, había mucho Eso fue lo que te abrió la cabeza, digamos, en ese momento. Claro. Lo que más me abrió fue esta crítica de... Antes, en ese periodo feudal, donde no había propiedad privada prácticamente, había una pobreza del 95% a nivel global, pobreza extrema, que es menos de $1 diario, o sea, muy, muy poca guita. Todo el mundo. Después de la Revolución Francesa e industrial, donde esa misma burguesía que cada vez tenía más poder económico termina encontrando también el poder político que le permite empezar a expandirse, la pobreza empieza a caer cada vez más. Y ahí hay algo clave, que ya no sos rico porque sos el hijo de, sino que sos rico porque pudiste encontrar tu camino, ¿entendés? Obvio que ahí hay muchos elementos, bueno, porque pudiste, bueno, tu papá también tenía estas tierras, o también tenía ciertas cosas, tal vez, o cierta educación que te dio, bueno, tu papá también fue comerciante, entonces te dio como esta educación. Y hay esos elementos, pero hay una más libertad real de qué haces con tu vida. Y eso me cambió la cabeza, que en un periodo de 200 años de mayor capitalismo a nivel mundial y lo que después viene la revolución industrial, porque ya había como una mayor motivación para el emprendimiento y una mayor libertad por ese lado, y un montón de cosas, la pobreza extrema baja al 5% mundial. O sea, la reducción es de un 90%. Esa estadística sola me choqueó. Porque vos yo vivía en un entorno donde era, no, está lleno de pobreza, está lleno de esto, está lleno de lo otro, que es cierto. Pero cuando vos lo contextualizás en la historia de la humanidad, de la civilización en este caso, si vos vas más atrás todavía era luchar por vivir. Pero literal, bueno, sí. si encima lo pones en un contexto más realista, bueno, a ver, dejémonos de comunismo utópico, que era como lo que yo apuntaba, vamos a la realidad, a un contexto histórico, y los datos me convencieron totalmente. Excelente. No es innegable. No estoy diciendo que esto sea perfecto, me convenció por ese lado. Además te sacó de esa depresión que vos tenías de decir, no, está todo mal, qué sé yo. Exacto. No puede ser de esta manera, a esos datos. Y qué te llevó ahí fue el desarrollo personal, porque fue seguir buscando estos autores, estos mismos creadores de contenido, y en donde te fuiste sacando ciertas capas, fuiste mejorándote a vos mismo, porque, bueno, al querer gustarle a una chica, tuviste que desarrollarte de cierta manera. Desarrollarme, sí. Te hiciste tus abdominales, entonces empecé a interactuar más con la gente, más con los profesores, por ejemplo. Exacto. Cambiaste tu ideología política en cierto punto. Ya no estabas tan a full con el comunismo porque te diste cuenta que... Al contrario, me di cuenta que el comunismo no era por ahí. Que no era... No era el camino. Exacto, que generaba pobreza en cierto punto. Sí. Entonces, me contaste un poquito lo que sos, ¿no? Pero ahora quiero que me digas de quién no sos. Qué pregunta, amigo. ¿Quién no soy?
creo que no soy nada de lo que te conté antes. Realmente. O sea, Claro. lo que te conté antes es una historia, es un pasado. Sí, Que todavía forma parte de mi cabeza, está ahí, me influencia. sí, Pero eso no es quien soy. Y yo creo que es imposible definirlo con palabras. Entonces, bien, algo importante de tener en cuenta es no soy todo eso. No soy mis trabajos. No soy mis intereses. Sin embargo, me identifico bastante con ellos. bien, Este, y para este contexto, yo especialmente claro que no soy ningún gurú. bien. ¿Entendés? Yo creo que la clave es esta. O sea, yo acá estoy en una exploración interna. Me encanta, ¿Entendés? excelente. Y yo tomo cosas de mi pasado que fueron reflexiones y que trato de compartir, pero eso no es todo. ¿Entendés? No es Sí, todo lo que soy. Y no es todo lo que sé. O sea, hay mucho por descubrir. me encanta. ¿Entendés? Y este podcast en parte es esa exploración. Y aprender de otros y de reflexionar y lo que yo pienso ahora va a cambiar. Inevitablemente. Totalmente, como desde los 13 a los 14 cambió esta ideología política, ¿no? Totalmente. Y fui cambiando continuamente. Me encanta. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos? Está bueno. El principal proyecto que tengo, fuera de lo que es la facultad, Sí, que es como también una prioridad importante poder graduarme de psicólogo, es este podcast. Esa es como la principal. me encanta, excelente. Sí, ese es el principal camino. Y como nombraste la psicología, ¿qué te motiva a ser psicólogo? ¿Por qué quieres ser psicólogo? Este. Cuando yo pensaba. Es muy buena pregunta. Cuando yo pensaba cuáles eran los misterios más grandes de la humanidad y de la ciencia, Mm, uno es, bueno, la naturaleza del universo. Y otro es la naturaleza de la mente humana. sí, Yo siento que, y me llama la atención que algo tan cercano que todos tenemos, que todos usamos, sigue siendo una incógnita tan grande. Entonces, como la mente, estamos como la hablando. mente humana. Mm, Y me llama la atención como esta criatura tan particular, físicamente débil, consigo cosas tan increíbles. Entonces para mí fue... Eso ya abrió mi interés intelectual por la psicología ya hace mucho tiempo. mm, Y después, con el tiempo, lo empecé a ver como una herramienta para yo resolver mis propios dilemas de la vida y mis propios problemas. ¿Entendés? Bien. Como empezó todo el desarrollo personal. Bueno, y cómo hago para gustar a esta chica. ¿Entendés? sí, Y yo creía que la psicología me iba a servir para ese tipo de problemas superarlos y otro tipo de problemas de por qué yo quiero leer y estoy jugando a la compu, ¿entendés? mm, ¿Por qué, ¿entendés? Tengo esta ambición artística o quiero programar y termino haciendo otra cosa. ¿Entendés? ¿O por qué quiero jugar bien a... ¿Por qué quiero ser bueno en este juego, en el LoL, en League of Legends, por ejemplo? sí. Y a veces estoy jugando re bien y otras veces estoy como desconcentrado, estoy como perdido. ¿Entendés? ¿Y dónde te llevaron esas preguntas? Bueno, a distintos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, particularmente en esto de querer ser bueno en el League of Legends, Sí. es la psicología deportiva. Y todo lo que tiene que ver con la motivación. Y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Para la gente que no sepa sobre la psicología deportiva, Sí. ¿hay gente que tiene desarrollada esa parte o los profesionales? La mayoría de... No sé si la mayoría de profesionales, pero cada vez es súper común el psicólogo deportivo. Yo creo que estaría bueno que se hable un poco más de eso. Sí, totalmente. Por parte de los profesionales, pero es algo cada vez más común y es clave.
Totalmente. De hecho, en la parte de deportistas nuestros, ¿no? O como nosotros somos argentinos, desde que el Dibu Martínez dijo que él va al psicólogo, Ah, ¿en se serio? empezó a hablar, Qué sí, bueno, sí, se empezó a hablar muchísimo de eso. qué bueno Y que sí, lo sí, haya él dicho. empezó a comentar de que va al psicólogo y que le parece un pilar muy, muy fuerte en su desarrollo deportivo. Increíble. No, me encanta Sí, que lo haya dicho porque eso es la principal o una de las cosas más importantes de razones de por qué hacemos este podcast. Porque hay toda una parte que no exactamente. se habla y eso lo hilo con, eso es el coraje, ¿entendés? El coraje no es el Dibu, o sea, es el Dibu atajando un penal y diciendo mirá que te como y estando en una final del mundo y ser una bestia. Eso también es coraje, es confianza, es valentía. Sí. Y en esa misma persona que vos ves como un guerrero, Mm. que tiene todos esos huevos, Sí, ¿no? Como se dice, sí, sí, sí. tiene los mismos huevos de decir yo voy al psicólogo. Totalmente. De hecho, creo que requiere un poco más de huevos Más decir voy al huevos psicólogo todavía, que mandarse de siendo la cabeza. persona que es y diciéndole así en público Totalmente, sí. a millones de personas. ¿Me entendés? Sí, Siendo un referente. Eso es capaz está al mismo nivel que esa final en Qatar, al minuto del tiempo extra de la prórroga. totalmente. Bueno, justo que hablamos del Dibu Martínez, ¿no? Que para mucha gente debe ser Estaría como buenísimo su entrevistarlo al día un día. sería increíble. Y hablar de psicología con él y de preguntarle justamente este tipo de cosas. Pero Claro. como estamos hablando del Dibu, que debe ser el ídolo para mucha gente o su inspiración, yo te quiero preguntar a vos, ¿cuál Sí. es tu inspiración o quién es tu inspiración? Este. Me encanta. Hay dos referentes importantes para mí. En realidad, hay tres. Tres referentes importantes. Hay tres referentes importantes para mí hoy en día. ¿Quién? Uno importantísimo es Dr. K. Bien. Es este psiquiatra que yo hablaba hace un rato. ¿Doctor K es un psiquiatra? Es un psiquiatra, graduado de Harvard. Sí. Meditó como 7, 8 años en los Himalayas. Uf, Sí. Va a distintas zonas de India. Ahí se entrenó con monjes, entonces aprendió toda esa parte del hinduismo y de la meditación de manera súper profunda. Y une esos dos backgrounds en un pasado con adicción a los videojuegos. Entonces se entiende mucho las adicciones cada vez más comunes hoy en día del internet, de las redes sociales, incluso de las series, incluso del entretenimiento que está tan al alcance ahora, de la pornografía, sí, que está tan al alcance y cada vez ocupa más porcentaje de nuestras vidas. totalmente. Entonces habla mucho a esta generación que tiene problemas en ese sentido y con el no conocer nuestro propósito, no conocer el significado de la vida, o sea, hubo una caída también en lo que es la religión que antes respondía a esas preguntas de manera imperfecta. Totalmente, sí, ¿Entendés? sí. Daba una punta que capaz te encasillaba en un lugar, pero que a mucha gente le servía. Y que aparte de eso también se perdió, puede ser un avance si es que surge algo superador, pero hoy en día estamos un poco en un limbo a nivel social. Totalmente, sí. Y él, al tener ese background generacional, sabe responder esas preguntas y habla en YouTube, hace videos, hace contenido, hace streaming en Twitch. Sí, hace cosas. Yo no lo conozco mucho, pero por lo que me estás comentando en este momento, me doy cuenta de que él probablemente puede conectar mucho más con estas generaciones al venir de los videojuegos, al hacerte un tipo de ejemplificación con los videojuegos, o te llevo a, no sé, hablarte un poco de GTA San Andreas o de LOL o de, qué sé Sí. yo, el Counter. Dota. Ya las personas agarran y están atentas y dicen, Sí. mirá lo que desarrolló desde el LOL, ¿entendés? O desde el GTA. Cosa que hace que las ideas lleguen. Porque la idea final es que la persona se desarrolle y que entienda una idea. La mejor manera quizá de llevarle esa idea es ver en qué está enfocado todo el día como para que justo se relacione con eso. Y Sí. como él viene de este pasado de los videojuegos, creo que eso es lo que hizo que tanta gente pueda comprenderlo y pueda interiorizarse. Que sí. empatice tanto, Exactamente. que pueda conectar tanto. Y él hablándote no en un lugar de superioridad, sino en un lugar de Yo par. estuve ahí también, ¿no? Yo estuve ahí y yo sigo, digamos, él sigue jugando, por ejemplo, yo sigo siendo gamer.
Claro. ¿Entendés? Y yo sigo lidiando, o sea, en mi vida sigo teniendo que tomar decisiones difíciles, si bien ahora está súper desarrollado y la verdad que es súper disciplinado, Claro, ¿entendés? sí. Pero él sigue reconociéndose como humano, Totalmente. ¿entendés? Y no dice, a vos te pasa esto, a nosotros nos pasa esto. ¿Entendés? Si Increíble. nos pasa esto, que vamos a tal lado y nos pasa esta situación. Y yo otra cosa que aprendí con el tiempo, con el desarrollo personal, es que seguís siendo humano. Y eso es otra cosa que no... Si bien se habla, y es cierto, garpa mucho él la foto del éxito. Sí. ¿Entendés? Garpa mucho él. Yo antes estaba acá y ahora tengo toda la disciplina, me agarro bien con las minas y tengo toda la plata. Sí. Esa foto de el antes y el después garpa mucho, llama mucho la atención, llama mucho el click, yo quiero hacer lo mismo. Entonces se vende mucho una cara donde no se muestra lo que hay atrás, que es que seguís siendo humano, que es que seguís teniendo miedos, que seguís siendo inseguro, que es que seguís dudando de vos mismo, que es que seguís sin saber cuál es el propósito de tu vida y preguntándotelo todos los días. O ni siquiera preguntándotelo. O sin Como preguntártelo, lejos, muy ignorándolo. lejos de, claro. Seguís con problemas interpersonales, con problemas amorosos, con problemas de adicciones, con problemas con disciplina, por más que quieras decir lo contrario, de la cámara para afuera, o capaz tenés mucha disciplina para seguir tu rutina, pero hay problemas por fuera de tu vida que estás ignorando. O pudiste ser disciplinado, lograr resultados y la perdiste. O la perdiste. Y ahora necesitas seguir hablando de eso porque no te queda otra. Porque ya estás en esa. Claro. ¿Entendés? Por suerte hay mucha gente en el mundo del desarrollo personal que habla también de ese lado. Y también es cierto que muchas veces esos videos son los menos vistos. ¿Entendés? Sí, totalmente. Donde esa misma persona que habla de todos esos conceptos se abre con su público y solo es su público más cercano. Y mucha gente no le llama la atención. Entonces yo creo que este es un buen lugar para hablar de eso también. Sí, para tratar de ser un poco auténticos y de mostrar que somos reales, que somos humanos. Y es lo que nos lleva a poder siempre seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Creo que el tratar de mantener este mindset de aprendiz es lo mejor que se puede hacer. Sí. Porque siempre vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Y Siempre. si te pones en esa posición, estás como atrayendo de eso. No estás repitiendo, no es como, no, yo ya sé, no me digas nada. Al contrario. Exacto. Entonces me dijiste que Dr. K. Dr. K te hablé el primero, un montón ¿no? de él. ¿Quién más? Voy a decir alguien que puede ser polémico para mucha gente, pero otro referente para mí es Javier Milei. ¿Javier Milei? Wow, Sí. no esperaba esa. Me gusta, ¿eh? Sí. ¿Por qué Javier Milei? ¿Por qué Javier Milei? No lo estoy siguiendo mucho ahora, y voy a reconocer eso. Yo lo sigo y lo seguí, lo escuché por... Capaz ya escuché 100 horas del chabón hablar. Sí. Desde 2018. O sea, también desde esa época de... Esa charla TED era de ese economista. Era de Javier Ahí va, Milei, mirá. ¿entendés? Y no quería que suene polémico, pero bueno. Es que no tiene por qué Ya ser llegamos al polémico. punto. Hay gente que es... Además vos no estás diciendo como yo estoy súper siguiendo esa ideología política. No, es más que nada el personaje de la persona, lo que dijo, lo que te transmitió, a dónde te hizo llegar. Porque quiera o no la gente que esté a favor o en contra de lo que él propone, si él despierta cosas en los pibes, eso está buenísimo. O sea, independientemente de si los pibes siguen o no ese camino político, pero ya que una persona motive a otras a hacer cosas, es suficiente. Un economista encima. Porque él, cuando yo lo seguía, él no era político y no le interesaba la política. Claro. Y aunque uno puede argumentar que sí, bueno. Pero en ese momento era solo un economista. Claro. ¿Entendés? Y el chabón hablaba con la convicción con la que hablaba, apasionado, y te citaba los libros y te citaba los autores y decía, no, estos son unos parásitos, son unos ladrones. Y estaba Macri, lo cagaba puteadas, y a Cristina la cagaba puteadas, y no le importaba nada. Y tenía enfrente a un político de Cambiemos, y de arriba abajo le decía lo parásito que era. Y lo mismo con los peronistas. Era una persona realmente... Que iba al frente, que decía lo que pensaba con él. Que iba al frente, que decía lo que pensaba, que tenía argumentos y que también tenía ese lado violento, agresivo.
¿entendés? Donde la expresión era genuina, donde la expresión que él tenía de ellos, o sea, ¿a vos te enoja un asesino que te mata un familiar? Obvio que te va a enojar, ¿entendés? Obvio que te va a enojar. Y una persona que empobreció a una sociedad y se robó millones y millones de dólares que eran para todos, o que el manejo que tuvo de la economía fue tan desastroso y tan dañino que es equivalente a hacer eso a robar o peor, obvio que te va a enojar si entendés la magnitud de lo que es eso, que es gente que podría tener una mejor educación y no la tiene, que podría tener una mejor alimentación y no la tiene, Una mejor calidad de vida, claro. una mejor calidad de vida y no la tiene, o gente que murió por la inseguridad, por todo un tejido social que se destruyó por lo que hicieron ciertas personas. Y él, que eso lo entendió, que lo vivió de cerca, que conoce gente, economistas que trabajaron en el Banco Central, que él presentaba en ese momento planes económicos a distintas presidencias que no le dan ni 5 de pelota, porque implicaba que ellos manejen menos plata, que ellos roben y tengan la posibilidad de robar y de administrar menos, y hacer menos fiestas, al nivel de, bueno, ahora tenemos un montón de plata y después... Claro, vamos a... pan para hoy y hambre para mañana. Claro, vamos a mantener esto así, después no importa quién venga, está todo hecho una mierda. Que es lo que pero le nosotros... pasó a él, ¿entendés? Claro, claro, cierto. Y que lo que sí vino pasando un montón de años, porque Macri hizo lo mismo y bueno. Bueno, pero este no es un podcast de política. Exacto. ¿Por qué Javier Milei? ¿Qué te despertó, digamos? Bien. Llevado al ámbito de desarrollo personal. Y lo que a mí me despertó es, por un lado, la convicción, la autenticidad. Sí. El chabón era un tipo muy auténtico. Claro, él quizá, volviendo un poco antes, ¿no? Sí. Él podía decir, como vos hubieses querido quizá a los 13, decir eso que vos querías, ¿no? Él lo hubiese dicho. Él lo hubiese dicho. Él no tenía problema. Vos veías como, claro, el chabón es pasional, dice lo que quiere, ¿entendés? A mí me gustaría hacer esto, poder defender así mis ideas, ¿no? Eso fue lo que te despertó. Sí, porque él mostraba, cuando yo hablo del enojo, él mostraba el enojo en público. Y lo mostraba... No le importaba nada. Puteaba. Claro. El chabón lo puteaba en la cara en un programa de televisión, siendo economista. Y teniendo toda una carrera profesional. ¿Entendés? Era auténtico. Era 100% auténtico. Y lo invitaba a un programa de chimentos y te hablaba de sexo tántrico. ¿Entendés? Sí, me acuerdo de eso. Te hablaba de sexo tántrico el chabón. Porque era lo que él era. Me acuerdo de lo de que dijo esto de que un eyaculador precoz. En el sexo tántrico es como 45 minutos. Sí, tremendo. 45 minutos o menos es eyaculación precoz. Y que puede estar 3 meses sin acabar. Sí. Bueno, eso es un tipo auténtico. En todas sus facetas. Te mostraba la luz, te mostraba la oscuridad. El enojo, la alegría, la euforia, la pasión por otros ideales. La pasión por el capitalismo, la pasión por los autores que él seguía. El odio por la casta, la política de ese momento. Te mostraba todo. ¿Entendés? Todo, no todo. Obviamente tenía sus cosas privadas, pero te mostraba mucho más de lo que la gente normalmente muestra, que es esto, ay, porque si me enojo mucho acá en público está mal, y si hablo de mi vida privada y que hago sexo tántrico, mucha gente me va a juzgar, y qué va a decir la gente, me va a seguir contratando, mis clientes. Totalmente. Sí, creo que de hecho en ese aspecto cambió bastante la política actual. Ya no sirve tanto hacer como hacían antes, y porque se ve que no es real, ¿entendés? Se ve que no es real. Totalmente. No conecta. Claro, no conecta con el público, como él conectó, por eso tuvo tantos seguidores y se hicieron tantos clips como nunca de otro político, porque no tenían esa... Un TikTok con 10 millones de visitas, claro, de un chabón expresando sus ideas. Claro, sí, totalmente. Y se notaba que no era algo preparado, sino que él se rajió, el chabón se le salió el secuestro de la amígdala y dijo todo lo que sentía. Sí. ¿Y quién es el último? La tercera persona. Y otra persona, Jordan Peterson. Jordan Peterson. Otro psicólogo. Si no estoy mal, él es estadounidense, aunque dio mucho tiempo, años, clases en Canadá. Y tiene ese mismo perfil frontal. Frontal cuando otro tiene otra opinión. Sabe expresar muy asertivamente lo que él piensa, lo que él cree. Y la profundidad de sus ideas me parece excepcional. Excelente.
Me parece excepcional lo estudiado que está, lo leído que está, lo basado en filosofía, por ejemplo. Y es un líder de mucha gente. ¿Te gusta el liderazgo de él entonces? ¿Te gusta como esto de poder Llegar a tantas personas y cambiarle la vida a tantas personas? Porque la realidad es que él tocó, desde mi punto de vista, el corazón de mucha gente. O sea, llegó a un nivel muy profundo con mucha gente. Él daba clases en Harvard y grababa las clases y las subía a YouTube. él era profesor de Harvard también? Él fue profesor en Harvard muchos años. Y eso me parece... Ya el hecho de hacer eso me parece algo muy valioso. Sí, porque estás mostrándole a todo el mundo tipo, lo que es una clase de Harvard. Que eso, no sé si lo habrán hecho antes. Democratizando la educación. Totalmente. Que eso es algo increíble. Que estaría bueno que se siga haciendo, de hecho. Que la gente que tenga acceso a internet, YouTube y que ya pueda poder aprender ese tipo de cosas. Sí. Porque era como, no, si no tenés $100.000 no podés estudiar en Harvard, no podés, este conocimiento no va a llegar a vos. Claro. Y el chabón agarró y lo subió. Y toda la clase entera. Y sabiendo que lo iba a ganar gente porque tenía público ya. En ese momento no. En ese momento lo subía. Después fue ganando público cada vez más. Y tiene clases con, no sé, con 5 millones de vistas, 10 millones de vistas, 8 millones de vistas. Y vos decís... Voy a ver, porque la verdad nunca vi una clase de Jordan Peterson. Bueno, y él habla mucho de Jung. Acá justo tengo un libro que estaba leyendo de Carl Jung. Habla mucho de Jung, habla mucho de... Habla del cristianismo de un lugar de análisis filosófico y psicológico. Que es algo parecido a lo que hace Jung. Porque él analiza no solo el cristianismo, sino un montón de religiones, de mitología. Y Jordan Peterson te analiza a Pinocho. Te analiza todos los simbolismos que hay en Pinocho. Las referencias o las cosas que coinciden con mitología que también aparecen en Pinocho. ¿Entendés? Sí. Hace un análisis como junguiano de Pinocho. Buenísimo. De El Rey León. Y habla a ese mismo público. Él está hablando a chicos de 20, 21 años que están ahí en Harvard. 22, bueno, el rango de edad que sea. Y le habla a ellos. No es como un profesor que, bueno, yo voy a explicar mi materia. No, claro. Le habla a ellos. Conecta. Claro, conecta con ellos y le habla cosas que le pasan con ellos. Habla del amor, y habla del éxito, y habla de seguir tu camino, y habla de la responsabilidad, y habla de los miedos, ¿entendés? Sí. Habla de lo que nos atraviesa a todos en este periodo de descubrirte y de decir qué camino tomas en tu vida y de tratar de llegar ahí, que es muy difícil. Excelente. Si tuviera que preguntarte qué libro recomendarías, ¿qué libro le recomendarías a la gente? Por ejemplo, yo quiero leer algo, ¿qué me recomendarías para leer? No tengo una respuesta a un libro que recomendaría. Puede ser una película o una serie también. Es que depende mucho de la persona. Yo creo que hay lugares, hay temas donde te puedo poner, si sos profesor te puedo recomendar Merlí. Sí. Y te puedo recomendar una autora que se llama Brené Brown. Y sos un docente. Si sos una persona joven, por ejemplo, de nuestra edad, te puedo recomendar algo de Jordan Peterson, por ejemplo. 12 reglas para la vida, puede ser una buena recomendación. Pero... Sí, más que nada como no penses tanto en el otro, sino en qué a vos... Que a mí me sirvió más. Claro, ¿cuál fue como un libro que vos decís, claro, este libro yo lo recomendaría porque a mí me sirvió? A mí me sirvió mucho uno que está solo en inglés, lamentablemente. Igual no es tanto ese libro en particular, se llama Charisma on Command. Carisma al instante. Charisma on Command. Que enseñaba muchas cosas que los libros de desarrollo personal enseñan en general. Y creo que uno muy bueno es 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Y el segundo libro de él también. Que a mí, que conecté, si bien mucho de esas ideas las había experimentado, conecté mucho con ese libro. Y otro libro que conecté muchísimo, ya un poco más profundo porque habla un poco del hinduismo, es The Great Work of Your Life, de Stephen Cope, que habla del Dharma. Es todo un libro hablando del Dharma y te cita poetas americanos y te cita
gente tipo, te cita a Gandhi, por ejemplo, y la historia creo que era de Gandhi. Te analiza varios personajes, creo que Nelson Mandela también, te analiza como varios personajes históricos, cómo ellos llegaron al Dharma y cómo la Biblia que tiene el hinduismo, que es el Bhagavad Gita, habla del Dharma. ¿Qué es el Dharma? Bien, el Dharma es un concepto del hinduismo. Sí. No tiene una traducción directa al inglés o al español, pero lo podemos ver como hay como distintas definiciones. Una es como la ley, el deber, es como lo que simboliza lo correcto, lo que simboliza como el camino divino, de alguna manera. Lo que simboliza, si vas desde los chinos, como el Tao, como estoy en el balance perfecto, en el camino correcto, en armonía. El Dharma es hacer lo correcto. Eso es el Dharma. Bien. Es hacer tu deber. Y tu deber, bueno, en ese libro explica todo el Dharma, un montón de puntos de lo que es el Dharma, su relación con el karma, porque también tiene una relación con el karma. El karma es la ley de causa y efecto. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Está estudiado en la física y es una ley de la física, pero también aplica, según el hinduismo, a todo. Por ejemplo, a lo psicológico, a la conversación con otra persona, a lo social. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, en todo contexto. Y hay una relación ahí entre el karma, la causa y efecto que crea nuestras circunstancias, nuestro entorno, lo social, todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Antes estábamos hablando de política. Por algo la política tuvo una causa, tuvo un efecto. Por algo ganó Macri, por algo ganó Cristina y por algo ganó Milei. Y por algo Maduro está en Venezuela. Y por algo ahora hay un conflicto ahí. Y por algo en un momento ganó Trump y antes estaba Obama. Y por algo es. Hay una causa, hay un efecto también. Totalmente. Y eso genera un efecto. ¿Entendés? Que para uno puede decir es bueno, es malo, es neutral. Pero siempre genera un efecto. Ese es el karma. Eso crea una circunstancia. El dharma es el deber. Y uno tiene que actuar dentro de la circunstancia. Uno actúa acá. Yo estoy acá, estoy en un contexto. Sí. ¿Y cómo lidio con ese contexto? Bueno, uno trata, si uno sigue el dharma, uno trata de encontrar algo que beneficie al todo. ¿Entendés? Que beneficie a la mayor cantidad, digamos, de seres posibles de alguna manera. Claro. O de seres involucrados en la cuestión. En la cuestión de un balance. Es súper difícil, ¿entendés? Tal vez. Y lleva un tiempo. Pero es importante entender que el Dharma tampoco es un objetivo. Bien. Yo creo que es importante darse cuenta de eso. El Dharma es lo que te da propósito en la vida. ¿Entendés? Es lo que te hace sentir realizado. O sea, yo estoy haciendo lo correcto. Pero no es cumplir un propósito. Por ejemplo, el Dharma, ahora nuestro Dharma es hacer este podcast. ¿Entendés? Claro. Sí. Y lo correcto es hacer este podcast y hacerlo de cierta manera. Para llegar a cierto fin, para llegar a expresarnos de manera auténtica, para llegar a enseñarle algo a alguien. Y con que estemos cumpliendo eso ahora, ya está. Ya la realización está acá, está presente, la podemos sentir. ¿Entendés? Yo la estoy sintiendo. No es que este podcast lo vea 1 millón de personas. Exacto, sí. Es hacerlo. Es hacerlo. Es hacerlo sabiendo que no lo hacemos solo por nosotros, ponele, sino por este sentimiento de que los demás quizá conecten con nosotros como puedan conectar consigo mismos. Y eso también recae el Dharma, que todos somos uno. Recaer en esto de que todos somos uno. Ahí está. Claro, porque el Dharma está relacionado también con esas concepciones del hinduismo. Exactamente. Y que están presentes en otras religiones donde, bueno, todos somos uno, ¿no? Incluyendo la naturaleza, incluyendo todo, y todos venimos del mismo lado y todos vamos a volver al mismo lado, ¿no? Todos venimos de ese Big Bang y todos vamos a volver a esa eventual contracción del universo y al fin de lo que conocemos. Excelente.
Bueno, vale, ¿y cómo te sentiste en este capítulo? ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. Muy La cómodo. verdad, sos un entrevistador excelente. Gracias, lo A mí aprecio me- realmente. Se hace lo que se puede, estamos acá iniciando esto. Iniciando este camino. Y nada, ¿querés decirle algo a la gente para cerrar? Gracias por escucharme, gracias por tomarte este tiempo para escuchar una conversación así. Realmente es algo distinto. Realmente cuando vos escuchas este tipo de charlas no sos una persona eh, perteneciente, digamos, a una masa, Hmm. Sí, sino que sos perteneciente a un grupo selecto. de hecho, si llegaste hasta este ¿Entendés? punto del Todavía video más. no sé si lo estás escuchando en Spotify o donde sea, la verdad que sos una parte de una minoría. No sabemos que esto. Sos una minoría. Exactamente. Y eso creo que es bueno. Porque cada persona es distinta. Vos tenés un perfil de persona que conecta con esto y. Estás en esta frecuencia si se llevó a Claro, vos. y yo muchas veces estuve en tu mismo lugar. O sea, viendo otro podcast, viendo un video y llegando hasta el final y Sí, diciendo soy totalmente. esos que llegan al final y Vegeta al final, eso en otra época, pero Vegeta me decía, bueno, llegaste al final, dale like. Y en este caso estamos acá en estos temas y si conectan con vos, seguí cultivando eso. O sea, seguí cultivando Uf, esa energía, esa parte de vos, que capaz te da vergüenza mostrarla, porque a mí mucho tiempo me dio vergüenza mostrársela a mis viejos, mostrarla a mis amigos, eh, y cultivarla y hacerla crecer, porque es difícil escuchar este tipo de cosas en un contexto donde la gente está hablando de la última session que sacó Bizarrap, totalmente. sin criticar a Bizarrap, que me parece un genio total. No, obvio, ¿Entendés? un Pero capo. estoy hablando de la última sesión que sacó Bizarrap, la última temporada de Sex Education y qué pasó ahora con el dólar, la inflación y todo ese tipo de cosas inmediatas que todas tienen su importancia, eh, pero hay algo más para mí, hay Totalmente. algo más profundo y más trascendental que con lo que conecto yo, sí, también conecto con Bizarrap. O las redes sociales, que yo creo que es como hoy el día el pico, eso capaz era más antes y ahora Mm, el pico es este nuevo Reel y este nuevo TikTok y estamos todos ahí absorbidos ahí sí, sí, y ver totalmente. un video de una hora de dos personas teniendo una conversación apenas editado que realmente son cortes Literal. habla de una capacidad también de concentración Y de y atención. de atención muy grande. Así que también te felicito por eso. Totalmente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en el capítulo 2, en donde probablemente cambiemos los roles. Vamos a cambiar de roles Sí, sí, y veamos qué sucede con y esto. voy a hacer el foco. Sí. Así que nada, pueden seguirnos en las redes sociales que seguramente van a aparecer por ahí y nada, nos Bueno, veremos en el próximo capítulo. Un placer. gracias.